Noches en vela, esa presión agobiante de una fecha de entrega y la búsqueda a la desesperada de una solución mágica en la inteligencia artificial. El escritor Henry Ernesto Pérez Ballén arranca su artículo con una historia que, a ver, seguro que a más de uno le suena, y nos lanza una pregunta. ¿Qué pasa cuando esa supuesta magia se convierte en un auténtico, pero auténtico desastre? Esa es la típica llamada desesperada, ¿verdad? La de un guionista que está ya al borde del colapso. Es una pregunta que muchísimos creativos se hacen hoy en día, esperando que la tecnología, pues eso, resuelva la crisis con solo pulsar un botón. Pues la anécdota, como nos cuenta el autor, no acaba nada bien. Al día siguiente, el guionista estaba, vamos, hundido. Había perdido tiempo, dinero y muchísima paciencia con una herramienta que le había entregado, en sus propias palabras, una porquería. Y aquí, justo aquí, está la raíz del problema que plantea el autor. La frustración de este guionista no venía de la herramienta en sí, sino de un malentendido total, de base, sobre lo que es y lo que no es la inteligencia artificial creativa. A ver, es que hay un choque brutal entre la expectativa y la realidad. Uno se imagina un genio de la lámpara que concede deseos creativos, pero lo que tenemos es más bien un asistente con muchísimo potencial, eso sí, pero torpe. Uno que necesita que estés encima constantemente. Un asistente que alucina, que comete errores y que desde luego no te lee la mente. De hecho, un experto que entrevista al autor lo deja clarísimo, sin pelos en la lengua. A la tecnología, tal y como está ahora mismo, le faltan años para tener un nivel básico. O sea que no es ese escritor autónomo que algunos se imaginan, para nada. El problema, y aquí hay que tener cuidado, es que si la dejas a su aire, la IA se puede inventar información y crearte más problemas de los que te soluciona. Por eso, la supervisión humana no es una opción. No, no, es absolutamente fundamental. Vale, entonces, si no es un genio, ¿qué es? Pues el autor nos propone una metáfora mucho más útil, la verdad, para que replanteemos nuestra relación con la IA. Aquí el cambio de chip es la clave. En lugar de ser un cliente que exige resultados, sin más, hay que convertirse en un profesor, en un mentor. Laia es como ese hijo adoptivo que no se pidió, un talento en bruto al que tienes que enseñar, guiar y corregir para que aprenda tu estilo, tu método de trabajo. Venga, vamos a lo práctico. Si tenemos que ser profesores, ¿cómo narices se enseña a una IA? El concepto clave aquí es la creación de un agente de IA personalizado. A ver, que quede claro, un agente no es la IA genérica que te contesta todo. No, es como si crearas un personaje para una serie. Le das un rol muy concreto, una personalidad, una misión. Es una herramienta afinada para una tarea específica dentro de tu trabajo. El proceso, según el texto, tiene 5 pasos clave. Lo primero, definir un rol súper específico. Segundo, establecer el tono que quieres. Tercero, darle todo el contexto posible del proyecto. Cuarto, y esto es muy importante, limitar su creatividad dándole una base de conocimiento y un margen de error bajo. Y quinto, y aquí está el trabajo de verdad, entrenarla corrigiendo sus respuestas una y otra vez. La analogía que usa el autor es buenísima. Piénsalo así. Es como entrenar a un camarero nuevo. No le dices simplemente, atiende bien a la gente. No, le explicas el menú, cómo son los clientes, los detalles y sobre todo le dices las cosas que no debe hacer para no meter la pata. Pues con la IA es exactamente igual. Y ahora vamos al último paso, que es quizá el que lo cambia todo, convertir la interacción en un diálogo, en un aprendizaje de verdad. Aquí está el truco. La cosa no va solo de darle órdenes, se trata de crear un bucle de retroalimentación. Y la clave para eso es hacerle preguntas a la propia IA sobre las instrucciones que le acabamos de dar. Así es como de verdad aprende y se ajusta a nuestro estilo. Para conseguirlo, podemos usar preguntas del tipo ¿qué parte de mi estilo has captado? O ¿qué es lo que no has entendido de mi instrucción? O incluso decirle hazme todas las preguntas que necesites para que esto salga perfecto. Este tipo de diálogo obliga a la IA a reflexionar sobre lo que está haciendo, en lugar de solo ejecutar una orden a ciegas. Así es como se refina de verdad. Bueno, y con esto llegamos ya al final de este recorrido. Un viaje que nos ha llevado, fíjate, de la frustración más absoluta a una nueva forma de entender la colaboración. Al final, la moraleja de toda esta historia es bastante simple. El poder no está en la herramienta, sino en cómo nos comunicamos con ella, en cómo la entrenamos. El guionista del principio no fracasó por la IA, sino porque no supo cómo empezar esa conversación. Y el autor, Henry Ernesto Pérez Ballén, nos deja con una pregunta final que la verdad da que pensar. A medida que esta colaboración se vuelva más y más sofisticada, ¿dónde vamos a dibujar la línea entre el creador humano y su asistente digital? Una pregunta que sin duda va a definir el futuro de la creatividad.